Hola, buenos días compañeros. El día de hoy les voy a estar presentando la materia de bases moleculares. En este caso, el segundo parcial. Comenzaremos con el contenido, que empezaremos con la replicación del ADN para pasar a la transcripción y la traducción. Todo esto pasa en células eucariontes y en células procariotas. Para comenzar, ¿qué es la replicación del ADN? La replicación del ADN básicamente es el proceso por el cual toda la célula pasa. En esta crea una copia idéntica de su material genético y es esencial para procesos como la división celular y la mitosis. Se basa en el principio semiconservador que dice que cada nueva doble hélice conserva una hebra antigua y sintetiza una hebra completamente nueva. Este proceso existe no solo en células eucariontes, que esta es muy compleja y regulada, sino que también existe en las células procariotas, que más sin embargo, pues esta es muchísimo más rápido y sencilla. Pero bien, ¿cómo sucede este proceso? Básicamente empieza con la helicasa, que la helicasa utiliza energía del ATP para romper los puentes de hidrógeno entre las bases y así poder separar las dos hebras moviendo la horquilla de replicación. Esta es el triangulito azul, el cual se puede observar que pues sí está rompiendo las hebras. Después tenemos las proteínas SSB, que sirven como estabilizador, ya que se unen inmediatamente al ADN de la cadena simple para evitar que las hebras se vuelvan a aparear o que éstas sean atacadas por las nucleasas. Esas son las bolitas moradas que se ven ahí. En la parte de arriba, que son las proteínas de unión. Como se ve en la imagen, a un lado de las bolitas moradas, que son las proteínas de unión, como ya los dije, tenemos las topoisomerasas, que estas aliviarán la tensión y cortarán temporalmente la doble hélice por delante de la horquilla. Ahí se ve en todo lo verde. Esto va a hacer que se genere menor tensión, ya que al desenrollar la cadena se empieza a generar mayor tensión después de esto. Después tenemos un cebador. ¿Qué pasa? Que el ADN polimerasa no puede comenzar a sintetizar una hebra de ADN desde cero, sino que solo puede agregar nuevos nucleótidos al extremo 3' de esta cadena. Y básicamente el cebador va a proporcionar ese punto de inicio en la que la enzima primasa se encargará de sintetizar esa corta secuencia de ARN sobre la hebra molde. Una vez que esté colocado el cebador, el ADN polimerasa detectará el extremo 3' libre del cebador y va a comenzar a alargar la cadena. Esta vez, pues como ya lo dije, va a utilizar nucleótidos de ADN desoxirribonucleicos en lugar de ARN, como se ve en la imagen, en el cual el cebador es lo rojito y el ADN primasa es lo azul. Ahí se puede observar cómo el cebador empieza a alargar la cadena. Como podemos observar en la imagen, tenemos también los fragmentos de Okazaki, que aquí la primasa deberá colocar un nuevo cebador de ARN cada ciertos nucleótidos. Estos normalmente son cientos y debe ser al inicio de cada fragmento o cadena. Luego el ADN polimerasa se unirá y se extenderá al cebador en la dirección 5' a 3' hasta que choque con el fragmento del ADN anterior. Ya que pasó todo esto, el sistema debe limpiar los cebadores y unir los segmentos, ya que los cebadores no pueden pasar, ya que deben ser eliminados y reemplazados por ADN y no quedar como ARN. Esto debe ser antes de que el proceso de replicación se complete.
Más sin embargo, pasa diferentes cosas, que en procariotas la ADN polimerasa se encargará de este reemplazo y en las células eucariotas se encargará enzimas como la ARNasa y H y la FEN1 que eliminarán el cebador y la polimerasa replicativa rellenarán este espacio. ADN polimerasa rellenará el hueco con un nuevo ADN y en este punto se encontrarán dos nucleótidos sin un enlace fosfodiéster que se llama NIC. El ADN ligasa sellará este NIC catalizando la formación de enlaces fosfodiéster y por último convertirá los fragmentos de Okazaki en una única hebra. En los extremos del ADN, el último cebador de la hebra no puede ser reemplazada ni acortada, ya que aquí el telómero empezará a cortarse y empezará a haber un envejecimiento. Entonces aquí entra la telomerasa, que está compuesta por ARN y proteínas, y esta actúa como una transcripción inversa especializada que sintetiza el ADN telomérico nuevo para compensar el acortamiento natural de los telómeros, añadiendo pedacitos de ADN repetitivo en el final del cromosoma. Esto va a hacer que se prevenga la pérdida de los genes codificantes. Como les mencionaba, este proceso está ligado al modelo semiconservador, que este es el correcto. Además de ese modelo, tenemos otros dos que fueron descartados a lo largo del tiempo. El primero es el modelo conservador y el segundo es el modelo dispersivo. El modelo conservador fue que proponía que la molécula original simplemente se copiaba por completo y se mantenía unida sin separarse. Esto después de la replicación se conservaría el 100% de la molécula parental de una de las moléculas hijas y el 100% de la otra molécula sería básicamente recién sintetizada. Después tenemos el modelo dispersivo. Este modelo fue más complejo que el anterior, pero intentaba resolver el problema de cómo mantener la fidelidad de la copia. Su hipótesis central era que durante la replicación la doble hélice parental se fragmentaría en muchos segmentos cortos. La síntesis del ADN nuevo ocurriría en los espacios entre los fragmentos que ya les mencioné. Y al final la nueva hebra sería una mezcla aleatoria o dispersión de material viejo y material recién sintetizado. Esto dando como resultado que ninguna hebra del ADN sería completamente viejo o completamente nuevo, sino que todos serían una combinación de ellos. Por último, les explicaré el modelo semiconservador, que es el que se aplica o el que es el modelo correcto. Este modelo describía que cada hebra de la doble hélice original actuaba como un molde para la síntesis de una nueva hebra y complementaria. Pero bien, ¿cómo se mostró que este modelo era correcto? Esto fue con un experimento de Michelson y Stahl en 1958. Su idea era marcar el ADN original para diferenciar del ADN recién sintetizado, utilizando la densidad como una marca. Y básicamente querían confirmar cuál de los tres modelos era el correcto. La primera parte fue con isótopos de nitrógeno, que utilizaron nitrógeno pesado, que este isótopo no era radiactivo, pero tenía un neutrón extra, haciéndolo que ligeramente fuera más denso que un nitrógeno común. Además de eso, utilizaron un nitrógeno ligero, que aquí el isótopo de nitrógeno es más común y se utiliza como medio de crecimiento estándar.
que, como se muestra en la foto, el nitrógeno pesado es el N15 que está arriba y el nitrógeno ligero es el N14 que está abajo de color naranja. Después de eso pasaron las bacterias a un medio con nitrógeno ligero, que es el N14. Estas bacterias fueron como la Escherichia coli. El ADN que se copiara de ahí en adelante pensarían que sería ligero y flotaría muchísimo más, usando una máquina llamada ultracentrifugada que podía separar el ADN por su peso, entre pesado, ligero, intermedio o híbrido. Tuvieron dos resultados. En la primera copia o la primera generación solo se vio una banda de ADN de peso intermedio y esto eliminó el modelo conservador, porque si esto fuera conservador habrían visto que el ADN fuera pesado, que es el original, y pues se quedaría como tal intacto. Y ADN ligero, que pues sería la nueva copia y pues como tal se verían separados. Más sin embargo, en la segunda copia o la segunda generación se vieron dos bandas, una híbrida y otra ligera. Esto pues como tal eliminó el modelo dispersivo, ya que si fuera dispersivo todo el ADN seguiría siendo mixto en una sola banda. Y la aparición del ADN totalmente ligero junto con el ADN mixto solo se explica si la molécula original se dividió por la mitad y cada mitad fuera a parar en una nueva molécula. Y como resultado final, el experimento confirmó que el modelo era semiconservador y que el ADN se duplica usando la mitad vieja como plantilla para crear una nueva. Ya saliendo más de ese tema, empezaré de nuevo con la telomerasa o seguiré lo que estaba explicando, ya que aquí termina ese experimento. Como ya mencioné, la telomerasa está compuesta por ARN y por proteínas, que aquí como tal es esencialmente una transcriptasa inversa especializada que asegura la inmortalidad replicativa de ciertas células. Ya más a fondo, la telomerasa es una ribonucleoproteína. Esto significa que está compuesto por dos componentes principales. La subunidad catalítica es el TERT con T y es la parte que hace el trabajo, que esta es una transcriptasa inversa y su función es sintetizar el ADN utilizando un molde de ARN. Este es como básicamente el que más hace o el que hace todo el trabajo. Después tenemos otro componente de ARN. El anterior era proteico como tal y este es un TERC con C al final, que este es un fragmento de ARN que está permanentemente unido a la proteína TERT. Este ARN contiene secuencias molde complementarias a la repetición telomérica. La telomerasa actúa especialmente sobre la hebra parental con el extremo 3. La telomerasa se unirá al extremo 3 sobresaliente del ADN telomérico y el ARN de molde interno de la telomerasa se apareará con una parte de las secuencias repetitivas TTAGGG del extremo 3' del ADN telomérico. Utilizará su actividad de transcriptasa inversa, TERT, que ya les expliqué, y la telomerasa usará su propio ARN interno como molde para añadir nucleótidos de ADN desoxirribonucleótidos al extremo 3 del cromosoma. Esto añadiendo una unidad de repetición telomérica TTAGGG al extremo del ADN. Una vez que se completa
una unidad de síntesis, la telomerasa se deslizará a lo largo del ADN recién sintetizado y el ARN de molde, que es el TERT, se volverá a parear en el nuevo extremo 3 del ADN. Este ciclo de unión, síntesis y translocación se repetirá varias veces, extendiendo significativamente la hebra 3 del ADN telomérico. Ya como último, al extender la hebra 3, proporcionará un extremo alargado que ahora permitirá que la enzima de replicación primasa y ADN polimerasa completen la hebra rezagada opuesta, que pues como tal va a rellenar esta cadena. O sea que tenemos estos 5 pasos, que es el reconocimiento, el TERT, el TERC, el desplazamiento en el que la enzima se va a mover y repetir el ciclo muchas veces, y la finalización, que es lo del ADN polimerasa rellenando. Además de esto, la telomerasa está altamente activa en células de la línea germinal, que esta va a asegurar que los gametos, que son los óvulos y los espermatozoides, transmitan cromosomas con la misma longitud telomérica a la descendencia. Y las células madre, que estas van a poder autoperpetuarse y mantener su capacidad de digerirse entre otros tejidos. Y pues como tal, no quiero hablar más de la telomerasa, ya que existen muchos más temas que tengo que abarcar. Así que con la telomerasa finalizaría la fase de la replicación del ADN, que es pues como el último paso, y ya de ahí me pasaría a un tema completamente diferente, que es la transcripción del ADN en las células eucariotas y en las células procariotas, como dice el índice. Empezaré con el tema de transcripción, pero antes de decir qué es, quiero mencionar básicamente cuáles son los tipos de ARN polimerasa, ya que se utilizarán mucho estos términos dentro de este proceso. Como lo vengo mencionando, existen diferentes ARN polimerasas, pero también existen en procariotas y en eucariotas. En procariotas existe solo un tipo de ARN polimerasa que se encargará de transcribir básicamente todos los tipos de ARN. Esta enzima es una gran molécula que transcribe genes que codifican proteínas, como el ARN mensajero, el ARN de transferencia y el ARN ribosómico, que son los 3 principales. Y ya como tal tenemos el ARN polimerasa en eucariotas, que pues básicamente son las que puse aquí en el cuadro. Dentro del ARN polimerasa en eucariotas, que son las que tienen núcleo, pues somos básicamente nosotros. Este trabajo está dividido en 3 tipos principales. Cada una está especializada en transcribir un conjunto particular de genes con una localización específica en el núcleo. La primera es el ARN polimerasa 1, que su localización está en el nucleolo y transcribe la mayoría de genes del ARN ribosómico, que son precursores de 28S, 18S y 5.S, que la S es una unidad, no de peso, sino de la rapidez con la que la molécula se asienta en el fondo de un tubo bajo una fuerza centrífuga muy alta. De eso tenemos el ARN polimerasa 2, que se encuentra en el nucleoplasma. Esta transcribe genes de ARN mensajero, que son genes codificantes de proteínas, micros ARN y ARN nucleares pequeños. Esa será básicamente la que
utilizaremos. Y por último está el ARN polimerasa 3, que también está ubicado en el nucleoplasma y transcribe genes de ARN de transferencia, ARN de 5S y otros ARN nucleares pequeños. Como ya les mencioné, en los procariotas solo tienen una, pero en las eucariotas, gracias a que tienen 3, es mucho más preciso, ya que tienen como tal una estructura y una función que hacen que tenga un control y haya un marco de errores mucho menos que en las procariotas. Además de eso, aquí sus estructuras son mucho más grandes y complejas, que son compuestas por hasta 12 o más subunidades. El pro de las eucariotas es básicamente eso, que es mucho más preciso, pero tiene un contra, y es que estas en eucariotas no pueden reconocer al promotor de forma directa o por sí solas, sino que requieren la ayuda de un gran número de factores de transcripciones generales o factores específicos que se unen al promotor primero para que puedan ser vistas. Empezaremos ya como tal con qué es la transcripción. La transcripción es llevada a cabo por la enzima ARN polimerasa y básicamente es donde la información genética está codificada en el ADN o ácido desoxirribonucleico. Es copiada a una molécula de ARN y el primer paso es la expresión genética, que actúa como el puente que traduce el código permanente del ADN a un formato móvil o temporal de ARN que puede utilizarse para la síntesis de proteínas. Aquí va, por este proceso pasa toda célula y existe esto en células eucariontes y en células procariontes. En cuanto a las células procariotas, tiene una sola ARN polimerasa, como ya lo expliqué. Esta va a transcribir todos los tipos de ARN y esta se unirá directamente al promotor con la ayuda del factor sigma. La transcripción y la traducción, que es la síntesis de proteínas, ocurren simultáneamente en el citoplasma, ya que pues aquí como tal en los procariotas ya sabemos que no existe un núcleo. En cambio, en las células eucariotas va a tener las 3 ARN polimerasas. En este caso, la polimerasa 2 va a requerir la ayuda de muchos factores de transcripción generales y ocurrirá en el núcleo para ser procesada o madurada antes de que el ARN mensajero pueda ser exportado al citoplasma para pasar a la traducción. Explicaré muy superficial las etapas de la transcripción, que básicamente son 3. La primera, como su nombre lo dice, es la primera parte, que es la iniciación y es el punto de partida, ya que aquí es la fase más regulada, ya que determinará dónde y cuándo se activa un gen por la enzima ARN polimerasa. La segunda es la elongación, que aquí será básicamente la síntesis de ARN, ya que una vez que el ARN polimerasa se libera al promotor, comenzará la síntesis rápida y procesiva del ARN. Y por último tenemos la terminación, como su nombre lo dice, que es la liberación del transcrito. El ARN polimerasa deberá dejar de sintetizar en el lugar correcto y liberar ARN transcrito, que más adelante explicaré básicamente qué es. Aquí también tenemos procariotas y eucariotas. Empezaremos con la iniciación en procariotas, que aquí el modelo es muchísimo más directo a comparación a la iniciación en eucariotas, ya que aquí es mucho más complejo y es mucho más regulatorio. Para empezar, tendremos un ARN polimerasa llamado holoenzima,
que está compuesta por enzimas del núcleo y el factor sigma. El factor sigma es la unidad clave para el reconocimiento que se unirá a secuencias específicas del ADN promotor. Aquí la enzima se unirá fuertemente al promotor creando el complejo cerrado, donde el ADN permanece en doble hélice. El ARN polimerasa, con la ayuda del factor sigma, utilizará su actividad de helicasa intrínseca para separar las hebras del ADN en la región de la caja -10, formando una burbuja de transcripción. El ARN polimerasa comenzará a sintetizar pequeños fragmentos de ARN que se le llama transcripción abortiva, para después sintetizar una cadena de ARN de aproximadamente ya 10 nucleótidos. El factor sigma se disocia de la enzima núcleo y este desprendimiento marca el escape del promotor y la transición a la fase de elongación. Como les mencionaba, en las eucariotas, pues este proceso es mucho más complejo y regulatorio, ya que aquí empezará con el reconocimiento del promotor. Esto ya que, pues como lo dije, el ARN polimerasa 2 pues no puede reconocerlo por sí mismo y requiere de algo para poder pues reconocer. ¿Cómo va a ser esto? Con los factores de transcripción general, que son un conjunto de proteínas como la TFIIA, la B, la D, la E, la F y la H, que se ensamblarán en orden en el promotor central justo antes del inicio del sitio. En la imagen se muestra cómo arriba tenemos el ADN y la zona promotora, pero el ARN polimerasa 2, como ya lo dije, pues no puede reconocer al promotor, así que en la parte de abajo se ve cómo los factores de transcripción, que son las proteínas, llegan para poder ser reconocido. Esto va a hacer que se unan el ARN polimerasa y los factores restantes se posicionarán de manera precisa sobre el sitio del inicio de la transcripción, mientras que los factores de transcripción activadores se unirán a secuencias lejanas llamadas potenciadores, en el que el ADN se cobrará para que estos activadores interactúen con el complejo mediador, que es un gran complejo que actúa como un puente, y se estimulará a la polimerasa 2. Antes de pasar a la siguiente fase, se requerirá enzimas como la acetiltransferasa de histonas para que actúen primero como para desempaquetar el ADN y hacerlo accesible a la polimerasa 2. Como penúltimo paso tendremos el factor TF11H, que tendrá actividad quinasa. Este fosforilará al ARN polimerasa 2. Esta fosforilización actúa como el interruptor final que debilita la unión entre esta y el promotor, permitiendo su liberación. Bueno, de aquí pasa ya como tal a la fase de la elongación, en el cual esta va a generar una copia de la hebra del ADN con el código molde. Esto ya que la enzima ARN polimerasa se va a mover a lo largo de la hebra del ADN, leyendo letra por letra de las bases nitrogenadas que contiene, como vimos en el semestre pasado, que como sabemos, si el ADN ve una A, añade una adenina, añade una U de uracilo al ARN. Si ve una G de guanina, añade una citosina. A esta zona de lectura se le llamará burbuja de transcripción. Mientras lee
se ensambla una nueva cadena de ARN letra por letra, siguiendo la regla de las bases que son complementarias que acabo de decir. El ARN saldrá por detrás. Esto como se muestra en la foto, que va leyendo letra por letra en la doble cadena, que es la azul, y terminará con una copia que es la morada. Tendrá proteínas que ayudarán a que no se detenga al chocar con el ADN enrollado, que será la cromatida. Estas mismas iniciarán el proceso de empacar el ARN recién hecho para poder protegerlo. Y pues como tal aquí terminaría el proceso de elongación y pasaríamos a la fase de terminación, que es la última ya. Como último paso de la transcripción tenemos la terminación, que es la fase final donde el ARN polimerasa deja de añadir nucleótidos. Se disocia del ADN de molde y libera la molécula de ARN recién sintetizada. Esto también pasa en las procariotas y en las eucariotas. En las procariotas utiliza dos mecanismos sencillos, impulsados por secuencias específicas en el ADN. La primera es la terminación interdependiente de RHO, que esta es intrínseca. Tiene una señal de parada en el cual el ADN contiene una secuencia que al ser transcrita forma una estructura secundaria clave en el ARN. El ARN recién sintetizado forma una horquilla rica en bases de guanina y citosina que es estable. Esta estructura detiene físicamente el movimiento de la ARN polimerasa e inmediatamente después de la horquilla la unión entre el ARN y el ADN es muy débil. Varias uracilos en el ARN unidas a adenina en el ADN. La tensión de la horquilla rompe esta débil unión liberando ARN y el ARN polimerasa. En cuanto a la terminación, en procariotas es un modelo muy simple y rápido, en la que en las bacterias el ARN polimerasa usa una señal de autopista que le indica cuándo debe detenerse, y hay dos formas principales, como ya lo dije, que es la parada de la horquilla, que es la terminación intrínseca, en la cual imagina que el ARN polimerasa va copiando una receta y de repente tiene una sección de muchas G y muchas C seguidas. En esta, la señal estructural se da cuando la ARN polimerasa pasa por estar en una sección rica en guaninas y citosinas. El ARN recién formado se pliega inmediatamente sobre sí mismo en una forma de horquilla como un clip. Esta es muy grande, estable y literalmente choca y se atasca con el ARN polimerasa. Justo después de la horquilla, la unión del ARN al ADN se vuelve muy débil, ya que solo tiene uniones con uracilo y con adenina. El frenazo de la horquilla y la debilidad de los enlaces son suficientes para que el ARN se desprenda por completo del ADN. Esa es como tal la primera. Y ya la segunda es la parada del cazador, que es la terminación dependiente de RHO. En otros casos se requiere una proteína extra, que es este factor sigma, que actúa como un vigilante. Este se une a una sección específica del ARN que está saliendo del ARN polimerasa. Utiliza energía para moverse rápidamente por la cadena de ARN persiguiendo al ARN polimerasa. Y cuando el ARN polimerasa reduce la velocidad en un punto de terminación en la que frena, el RHO lo alcanza y una vez ahí utiliza su poder para desenrollar forzosamente la pequeña porción donde el ARN está todavía pegado al ADN de molde, para así poder separarlo y terminar la transcripción.
Esa como tal es la de las procariotas. En la terminación de los genes, ya en las eucariotas, fabrican proteínas, como el ARN polimerasa 2, que directamente está ligado al procesamiento y a la maduración del ARN. El ARN polimerasa no se detiene en una secuencia de terminación precisa, simplemente que pasa por una secuencia especial que casi siempre es adenina, adenina, uracilo, adenina, 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 que es la señal de poliadenilación. Por otro lado, un complejo de enzimas de maduración reconocen esta señal en el ARN y corta el transcrito. Esta es la parte que se convertirá en el ARN mensajero final. Este es el mecanismo A, porque después del corte el ARN polimerasa 2 sigue transcribiendo un segmento residual de ARN que pues al final de cuentas ya no existe. En la imagen se muestran cómo estos dos factores están y cómo pasa del punto de terminación de la transcripción. Por último tenemos el mecanismo B, que es el torpedo. Aquí el residuo del ARN que sigue saliendo de la polimerasa 2 no tiene la caperuza protectora en su extremo 5'. Esto va a hacer que una enzima llamada exonucleasa se una rápidamente a ese extremo desprotegido del ARN. Esta exonucleasa activa como un torpedo molecular y empieza a destruir el ARN de atrás hacia adelante a toda velocidad. El torpedo persigue implacablemente al ARN polimerasa 2 que sigue copiando, y cuando la exonucleasa choca con el ARN polimerasa 2, la fuerza al desembarazarse y soltar el ADN de golpe, da por terminada la transcripción de manera pues como tal muy violenta. Ya como tal aquí quisiera empezar con otro tema que es la traducción. Que este proceso básicamente es muy corto, ya que de aquí la información genética llevada por el ARN mensajero se convierte finalmente en una proteína que es funcional. Este proceso ocurre en los ribosomas, que básicamente son las fábricas de las células de proteínas. Aquí tendremos también 3 fases. La iniciación, en la que la célula preparará al ribosoma y a la línea del ensamblaje, en la cual tendremos dentro del ribosoma 2 subunidades, una subunidad pequeña y una subunidad grande. La subunidad pequeña del ribosoma se unirá al ARN mensajero y se desliza hasta encontrar el codón de inicio, que es un AUG, adenina, uracilo y guanina. Pero para empezar, ¿qué es un codón? Un codón es básicamente nucleótidos formados en cada 3 bases. Esto consecutivamente, que puede ser adenina, guanina, citosina, timina. Cada 3 bases consecutivas se formará un codón. En la imagen de aquí se puede ver como en la primera parte, donde dice de 5' a 3' se ve la subunidad ribosómica pequeña, que es la verde, y abajo se ve el codón de inicio, que es el AUG. El codón de inicio siempre será una base nitrogenada adenina, una base nitrogenada uracilo y una base nitrogenada guanina. Puede haber, como antes, que dice guanina, guanina, adenina, guanina, guanina. O puede haber muchas bases nitrogenadas en forma de codones, pero al final siempre empezará con un AUG. Además de eso, cada codón tiene una secuencia específica. Esta secuencia específica va a formar un aminoácido en particular, como por ejemplo el AUG
codifica el inicio o puede codificar aminoácidos diferentes, que en esta tabla los voy a poner. Esta tabla es muy fácil de leer y, como les mencionaba, puede crear muchos aminoácidos, como por ejemplo el AUA, que termina siendo tripsina. Además de eso, tenemos unas secuencias de stop, que igual serán por codones, como por ejemplo el AUA, que esta va a generar un stop. El stop es básicamente en el cual termina la secuencia y de ahí ya no va a pasar nada. Entonces, regresando al tema, deberá encontrar la subunidad pequeña al ARN mensajero, y este deberá encontrar al codón de inicio, que es el AUG, o también llamado aminoácido de metionina. Este se unirá al sitio P del ribosoma, y como se muestra en la imagen, la subunidad más grande se unirá a la subunidad pequeña. De aquí pasa a la fase de elongación, en el cual el ribosoma ya está unido y lee el ARN mensajero, ensamblando la proteína y añadiendo un aminoácido a la vez. En esta fase, el nuevo ARN de transferencia, cargado con el siguiente aminoácido de secuencia, entra al sitio del ribosoma. Para poder entrar, el anticodón del ARN de transferencia debe coincidir perfectamente con el codón expuesto del ARN mensajero en este sitio. El ribosoma va a catalizar una reacción química separando la cadena de proteína que está creciendo y la une al nuevo aminoácido que acaba de llegar. Ahora sí, la cadena completa de proteína está unida al ARN de transferencia que se encuentra en el sitio A, y este ARN de transferencia queda vacío. Por último, el ribosoma utiliza energía y factores proteicos para deslizarse exactamente un codón de 3 bases sobre el ARN mensajero en la dirección de 5' a 3'. Este movimiento cambia la posición de los ARN de transferencia dentro del ribosoma. Al final, este sitio queda libre, exponiendo el siguiente codón al ARN mensajero, y el ciclo comienza de nuevo. Este ciclo se repite miles de veces hasta que el ribosoma encuentra un codón de alto o de terminación, como ya lo mencioné, llamado stop. Pero bien, ¿cómo sucede esto? Bueno, sucede ya que en el lugar del ARN de transferencia hay proteínas llamadas factores de liberación que entran y ocupan el sitio. Estos factores imitan la forma del ARN de transferencia y reconocen justo específicamente estos codones de stop o de parada o terminación. Estos factores de liberación catalizan la adición de una molécula de agua por hidrólisis al enlace que une la cadena polipeptídica terminada por el último ARN de transferencia. Esta acción hace que se rompa el enlace y la cadena polipeptídica, que es la proteína, se libere del ribosoma. Ya que se generó como tal la proteína, va a terminar este ciclo de la traducción. Pero básicamente depende de la base nitrogenada y la posición, es el aminoácido que se va a formar para generar una proteína. Ya por último, tocaré rápidamente el tema de mutaciones, que se me olvidó ponerlo en el índice. Esto básicamente son cambios o alteraciones en la secuencia del material genético o de los nucleótidos de un organismo. Estos cambios son fuertemente de variabilidad genética y pueden ocurrir de formas espontáneas.
Esto básicamente por errores en la replicación o en la reparación del ADN. Tenemos muchos tipos, como la inserción, que aquí es la adición de uno o más nucleótidos en la secuencia, básicamente que se agrega una base nitrogenada. También tenemos la deleción, y aquí es básicamente lo opuesto. En vez de adicionar una, se quitará una base o un nucleótido. Este va a producir un recorrimiento del marco de lectura de si el número de bases perdidas no es de múltiplo de 3. Tenemos también las de transición, que aquí se cambia nada más la base por otra de su mismo tipo. Es decir, se cambiaría una pirimídica por otra pirimídica y una púrica por otra púrica. Después tenemos la transversión, que aquí ya es otra cosa en la cual básicamente se cambia todo. Aquí se cambia la base por otra de otro tipo. Es decir, si tengo una base púrica, se va a cambiar por una base pirimídica. Y si tengo una base pirimídica, se va a cambiar por una base púrica. Tenemos el mutágeno, que es una sustancia con capacidad de alterar el DNA y que no se lea adecuadamente. Tenemos dentro de él células somáticas y germinal. Las células somáticas son mutaciones que básicamente no son hereditarias. Y las germinal, que sí son hereditarias, ya que están en el óvulo en la mujer o en el espermatozoide en el hombre. Además de eso, tenemos mutaciones cromosómicas y mutaciones genómicas. Las mutaciones cromosómicas afectan a la estructura y al número de cromosomas durante la meiosis. Tenemos como primera la duplicación, que aquí un segmento se duplica o se replica. Después tenemos la deleción, que también aquí como tal es la pérdida de un fragmento. Después tenemos la inversión, que aquí se cambia un gen de sentido. Esto puede ser de arriba a abajo o en dirección de abajo hacia arriba. Y por último tenemos la traslocación, que aquí básicamente se trasladan de un lado a otro. O en otras palabras, es el intercambio de los segmentos entre dos cromosomas no homólogos o no diferentes. Tenemos dentro de dos tipos, que es la primera, la recíproca, que aquí los segmentos de los dos cromosomas no homólogos se intercambian mutuamente. Los dos básicamente están de acuerdo. Y tenemos otra, que es la robertsoniana, que ocurre en cromosomas acocéntricos y dos cromosomas se fusionan en el centrómero, perdiendo los brazos cortos. En estos cuatro, básicamente en pocas palabras, en la deleción el material genético se reduce, en la duplicación el material genético se incrementa, en la inversión se reinserta en sentido contrario y en la traslocación se intercambia. Ya por último tenemos otro tipo de mutaciones, que son las mutaciones genómicas. Estas afectan al número de cromosomas completos o juegos cromosómicos enteros. La primera es la aneuploidia, que aquí se alterará el número de cromosomas individuales. Dentro de tenemos otras 4, que la primera es la monosomia, que es la eliminación de la pareja homólogo. La disomia, que se queda en el mismo tipo de por ejemplo, en el caso de los humanos, de 2 mamás o 2 papás. Tenemos también la trisomia, que aquí
Pues nada. Y las tetrasomias o pentasomias, que son 4 o 5 copias del cromosoma. Y por último tenemos las poliploidias, que esto pues básicamente no pasa en los humanos, no puede pasar y jamás ha pasado, pero sí pasa en la mayoría de las plantas, que aquí es el aborto espontáneo por mala fecundación, o puede ser también porque se haya fecundado varias veces el mismo óvulo. Pero esto no pasa en humanos, simplemente en plantas. Y básicamente esas son todas las mutaciones que pueden haber. Que como último punto, pues nada más quiero decir cuáles pues son básicamente esas tres, ¿no? Como un breve repaso de mutaciones. La primera pues es las mutaciones genómicas, las mutaciones cromosómicas y las mutaciones puntuales. Y pues sería todo. Muchas gracias por ver este video. Y básicamente espero que les haya gustado este video, que lo hayan entendido. Y lo estaré subiendo por YouTube. Esto fue básicamente todo lo que vimos en el parcial. Y pues gracias, hasta luego.